La Organización de las Naciones Unidas vio la luz a partir del noble propósito, por lo demás asentado en la Carta de San Francisco, de crear una organización capaz de garantizar la solución de las controversias internacionales a través de métodos pacíficos con el fin último de evitar la guerra. Meta que a 66 años de su fundación está lejos de haber alcanzado. Las principales críticas, sin embargo, suelen centrarse en la representatividad existente en sus principales órganos dirigenciales, como el Consejo de Seguridad, en el que a juicio de muchos hay grandes ausencias, como las de Alemania, Japón, Brasil, India e incluso Sudáfrica. Hoy la ONU es más un activo que un obstáculo para la solución de los graves y numerosos problemas que el mundo enfrenta, desde los medioambientales hasta los que tienen que ver con la paz y la seguridad internacionales. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. Volviendo, Magdi, de alguna manera al inicio del programa en el que los mexicanos tienen una percepción y una opinión positiva de Naciones Unidas, creo que hemos visto algunos temas y dadas las condiciones en las que se encuentra México en este momento, no hemos hablado de la crisis económica, por ejemplo, a nivel global, pero ciertamente los asuntos más importantes de países de la entidad del tamaño de México, en realidad no los resuelve nadie solos. Ni Estados Unidos, que es la principal potencia económica mundial, o los chinos resuelven solos sus problemas. Y ahí es donde Naciones Unidas entra pues realmente con una gran vocación y con una gran facilidad. Yo creo que la agenda nacional, las prioridades de México y las prioridades que ha marcado Naciones Unidas en estos últimos años en su gran agenda, me parece que van muy en sintonía, ¿no es cierto? Es decir, a medida que nosotros fortalezcamos como Estado miembro más a las Naciones Unidas, mejor le irá a México. Pues fíjate que pensando en lo que planteas, yo creo que la agenda de México es la agenda de la ONU. Lo es desde hace mucho tiempo, pero en estos momentos álgidos tal vez más. Al final, ¿qué es la ONU? Una organización colectiva para la seguridad y la paz, para el desarrollo, últimamente muy teñido de verde, para una economía verde, incluyente, sustentable, y para los derechos humanos. Y esa es la agenda de México. México necesita reforzar sus mecanismos de protección y promoción de derechos. México está en una dinámica de consolidar, de asentar su paz frente a riesgos que la amenazan, y México está, sin duda, en un momento pues, de escalada de su ensayo de desarrollo y de bienestar social, donde en los últimos 30 años ha avanzado de una manera tremenda, y en donde todavía tiene los retos pues, de una gran pobreza, de una situación incluso de algunos segmentos de población particularmente vulnerables que padecen hasta de hambre. Por tanto, esos tres elementos, paz, desarrollo y derechos humanos, creo que son elementos comunes y son sin duda lo que nutre nuestro trabajo común. Yo lo que noto observando, y no dejo de observar en Nueva York por razones evidentes, es que se hacen esfuerzos muy solitarios, es decir, el acompañamiento de México, aunque son temas tan importantes, no noto que haya un grupo alrededor de estas preocupaciones o que el propio México esté lanzando o que al que se esté sumando el país. Entonces, aparte, a veces un esfuerzo que por lo mismo solitario cuesta mucho trabajo en el contexto multilateral. Porque es que la posición de México es bien difícil, porque tiene que mantener por un lado su pertenencia al Club de los Grandes, al que ya pertenece el G20, y tiene que jugar dentro de ese club, y ese club tiene unas reglas, y al mismo tiempo tiene que procurar no romper los puentes, sino mantenerlos y reforzarlos con América Latina, de la cual es un líder natural. Y hay países que de alguna manera en eso la juegan más a la latinoamericana y tienen más un grupo de apoyo en el continente, aunque se desolidaricen un poco más de los temas de los grandes países del mundo. Esa es la dificultad de México, el estar entre dos mundos. Pero no hay una categoría en la que México tiene, digamos, países que son muy afines en su nivel de desarrollo, en su nivel de presencia internacional. Estoy pensando en Corea del Sur, mismo España, países como, no sé, no quiero mencionar Grecia porque últimamente los pobres han estado un poquito, están peleando. Pero países como Argentina, mismo Brasil, hay una categoría, digamos, de clase media internacional que precisamente por esa labor de puenteo que tienen, pueden ser factores políticamente fundamentales para el futuro del mundo. Si recuerdas nuestros libros de texto de la Fundación de las Naciones Unidas, se hablaba mucho de los poderes intermedios. Sí. Y México es eso.
no es uno de los 3 o 4 principales países del mundo, pero sin duda está en la inmediata categoría siguiente de los países fundadores, de los países emergentes o emergidos, yo creo que ya más que emergentes, y de los países que están haciendo una transición entre el mundo en desarrollo y el mundo desarrollado. Y sí creo que tiene México muchos amigos. Diría más, México no tiene enemigos en el mundo. Es un país que genera de manera casi automática amistad, cooperación y confianza. Y yo creo que ahí está una de sus fortalezas que debería de potenciar. Sí, sí, sí. Pues Magdi, te agradezco muchísimo esta presencia. Creo que nos queda mucha agenda. No hablamos a fondo de derechos humanos, no hablamos a fondo de algunos otros asuntos. El tema ambiental que tocamos muy por encima, pero creo que efectivamente las grandes soluciones que requiere el mundo, que pasan todas por Naciones Unidas, yo siento personalmente que es una etapa en la que el mundo tiene que voltear mucho más a lo multilateral, ¿no? Y esta visión de multiví, como decías, cuando lo bilateral funcione, que se explote, sin duda, pero sí buscando sobre todo que las grandes soluciones se den en un marco como el de Naciones Unidas, que tiene toda la legitimidad, y rechazar pues todos aquellos ataques que consistentemente suele tener la organización, como si fuera de alguien más, ¿no? Que es una cosa bastante curiosa que ocurre. Pero pues te agradezco de verdad muchísimo, y bueno, pues estás permanentemente invitado a este programa, Magdi. Muchísimas gracias, agradezco mucho la entrevista interesante e inteligente, creo que es bueno conversar. Muchas gracias, Magdi. Los amigos de Efecto Mundial, muchísimas gracias por su presencia esta noche y nos vemos la próxima semana.